Dijimos que la escritura empieza diciendo en hebreo Bereshit bara Elohim, que se traduce en el principio creó Elohim o en el principio creó Dios. Bara se traduce simplemente como creó. Es un verbo paal, es un verbo que está en tiempo pasado y es un verbo que describe a la segunda persona del singular. Sí, la segunda persona del singular. Él creó. De modo que si hacemos una traducción literal de bara Elohim, sería creó Elohim, es decir, creó dioses, porque la palabra Elohim está en plural. Ya hemos apuntado hacia la hipótesis donde se podría traducir en el principio creó los dioses, siendo los dioses los nombres de Dios. Pero veamos otro significado. Desde una postura más bien cristiana, debemos entender bara en singular segunda persona como que Dios es uno. Y debemos entender que Elohim como plural, como dioses, nos representa las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto en ninguna manera debe sorprendernos, porque en el lenguaje hebreo se juega mucho con la gramática, se juega mucho con el género, el número, lo masculino, lo femenino. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, Laila Tov. Que tengas buenas noches. Laila es femenino, Tov es masculino, no concuerda el género con el número. Asimismo, aquí tenemos otro ejemplo donde el plural no concuerda con el singular, pero sí podemos nosotros entender que el verbo bara, estando en singular, nos representa a Dios como uno solo, como la unidad de Dios, mientras que la palabra Elohim nos está representando la Trinidad, la diversidad. De ahí la necesidad de no traducir el nombre de Dios. La mejor traducción, podríamos decir, sería en el principio creó Elohim. No, si nosotros no traducimos el nombre de Jehová, ¿por qué traducir el nombre de Elohim? Nos queda finalmente hacer otra aclaración en cuanto al verbo bara. El verbo bara es exclusivo de la divinidad. No existe ninguna traducción al español que nos pueda dar un entendimiento profundo de este verbo. Lo podemos lograr solamente mediante la comparación de palabras similares. Vamos a... Bara lo traducimos como crear. Dios creó. Pero bara es una acción que solamente Dios puede realizar. Cuando un ser humano crea algo, como una escultura, como una pintura, lo que este ser humano hace en hebreo es yotzer, yatzar. Y una persona levanta un edificio, construye un edificio o erige unas columnas. Y la palabra en hebreo es boné. Esta persona boné. Finalmente, cuando una persona hace algo como un misil, por ejemplo, la palabra es osé, asá. Una persona asá. Y cuando una persona realiza cualquier tipo de acción, es paal. También otro verbo hacer, es el verbo paal. Pero un ser humano jamás en su vida va a poder bara, jamás va a poder crear del modo ex nihilo en el que crea Dios. El verbo bara es exclusivo de la divinidad, es la forma en cómo crea Dios el universo de la nada. Es la forma de crear el mundo por medio de la palabra de la nada. Es la forma ex nihilo de crear el universo. Dios, por supuesto, puede utilizar para crear cualquiera de los ejemplos que hemos visto. Dios asá,
Por ejemplo, Dios asá los cielos y la tierra. Dios boné de una costilla al ser humano. Dios lo construyó. Dios bará el universo, los cielos y la tierra. Pero el hombre jamás puede bará. En resumen, 1. Elohim bara, verbo crear ex nihilo exclusivo de Dios. 2. El hombre y Elohim Yatzar crean artísticamente, Baná construyen, Baal realizan acciones y Asá hace. Aunque filósofos cabalistas como Benjamín van a decir que en realidad el hombre también vará, como mediante el lenguaje. Dios nos dio un lenguaje para construir, para realizar, para bendecir, para crear oraciones ex nihilo y elevarlas a nuestro Creador. Pero bueno, gramáticamente dentro de la Biblia, en el contexto que estamos hablando, el verbo vará es único y exclusivo de Dios. Nuestra siguiente palabra para analizar es Elohim, que es el nombre de Dios. Veamos otras interpretaciones sobre el nombre de Dios. Otro grupo de judíos cabalistas también piensa que el nombre de Dios es tan extenso que empieza con la primera B de la palabra Bereshit y así transcurre toda la Torah, el Pentateuco, hasta terminar con la última L de la palabra Israel del Deuteronomio. Dentro del pensamiento judío, y esto desde tiempos de Jesús, se ha manejado también el nombre místico de Dios de 72 letras, nombre que nadie conocía. Pero el libro de Enoc, el libro apócrifo de Enoc, nos habla de los 70 nombres de Dios. Entonces, bueno, hay un juego entre los números. Pueden ser 72 nombres de Dios, un solo nombre de Dios larguísimo, o los 72, el nombre que está conformado por 72 letras. Bueno, siempre ha estado esto disputándose, siempre ha estado esto presente en el pensamiento, dentro del imaginario judío. Pero terminemos el versículo 1 del capítulo 1 de Génesis. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Que traducimos simplemente como en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y pondremos especial énfasis en la palabra et, que básicamente es lo que nos lleva al objeto directo. Cuando la escritura dice et hashamayim ve'et haaretz, se está refiriendo a unos cielos y a una tierra específicamente. Cielos, así en plural, para los cristianos existen cuando menos 3 cielos. Para judíos y para grupos cristianos sectarios de principios de la era, había de entre 7 y 13 cielos. Pero quedémonos con esta idea de que Dios crea unos cielos y una tierra específicos. Y terminemos de este modo esta lección. En resumen, 1. Si Bereshit es un Dios tan trascendental, Jesucristo lo dará a conocer al final de los tiempos. 2. Solamente Dios puede crear de manera ex nihilo. 3. Y al crear los cielos y la tierra, crea unos cielos y una tierra específicos.